Si tuviera que definir la radio en una palabra, ¿cuál sería y por qué? Se podría definir de diferentes maneras. En este caso, si lo vemos del lado emocional, sentimental, se puede decir en una sola palabra, vida, ya que este te permite transmitir todos tus conocimientos hacia los demás y poder mejorar su calidad de vida. Si lo vemos del lado social, se podría definir como economía o algo económico, ya que el medio radiofónico te permite tener ingresos hacia ti como las personas que adquieren los servicios de un sistema radiofónico. También en este caso, si se define en lo que es el medio de ciencias de la comunicación, es como un intermediario, el cual está haciendo un papel fundamental entre el emisor y el receptor. ¿Se sabe la historia de cómo surgió la radio? Todo empezó con Volta y la creación de la pila. Posteriormente me parece que fue Marconi quien logró impulsar como tal el estudio en las ondas sonoras, y Argentina fue el primer país en producir aparatos radiofónicos, en este caso los radios que le conocemos hoy en día y que han logrado cada vez mejorar la calidad ya sea de emisión o de recepción, pero me parece que todo empezó desde el estudio de la pila, posteriormente las ondas sonoras y al último la fabricación de estos aparatos en Argentina, como tal Latinoamérica. ¿Qué conocimientos previos debe tener un locutor de radio? Primero que nada, yo siento que uno de los más importantes es ejercicios ya sea lingüísticos o expresivos, ya que esto depende mucho para poder enfrentarse ante un micrófono y ante un medio o ya sea algún público. También son los conocimientos informáticos, pues en muchas ocasiones cuando está uno en vivo surge que en la antecabina están los ingenieros de audio, pero nunca faltan los imprevistos y el locutor como tal o comunicólogo tiene que estar también activo y desempeñarse él para no depender siempre de un ingeniero. Entonces yo siento que esos son los más importantes, lingüísticos, expresivos y también lo que es informáticos. ¿Cuáles son las características que debe tener un locutor de radio? Yo creo que las que sobresalen son tres, a mi criterio. La primera es facilidad de palabra. La segunda, más que nada el carisma. Muchas veces lo conocemos o lo hemos interpretado como verbo mata carita. Y el tercero es tener el control. Cuando más que nada en los programas en vivo, como lo son diferentes medios radiofónicos o en su caso de televisión, surge que nunca faltan los imprevistos y tiene uno que mantener el control, al igual que ya sea laboralmente como emocionalmente, pues la voz, la forma en que uno se expresa proyecta mucho y da mucho que decir sobre las personas o el público que está recibiendo el mensaje de un locutor. ¿Influye el tono de la voz para llegar a ser locutor de radio? A mi punto de vista, no influye demasiado el tono de la voz, ya que en un estudio se puede manipular como tal la tonalidad y arreglos, detalles muy interesantes, la verdad. Hoy en día, con los avances informáticos y tecnológicos, puedes hacer que una voz aguda se vuelva una voz grave, que una voz un poco, no sé, se podría decir grave, se vuelva aguda. Entonces yo creo que no influye demasiado el tono de voz. Eh, pero es como si comparáramos oro blanco a el oro común que conocemos. Para algunas personas será muy llamativo tal vez una voz más aguda, una voz un poco más grave para otros, pero lo que más importa es la manera de expresarse del locutor. Entonces yo creo que no importa demasiado. Más que nada es dependiendo de los gustos de la persona, porque en muchas ocasiones nos dejamos llevar porque un locutor es aquel que tiene una voz espectacular y eso es mentira.
He conocido a locutores que tienen voz grave, una voz aguda, y a veces están en contra de su voz. Mas en cambio tienen la facilidad de palabra, una manera impresionante de poder expresarse, la cual les permite poder llegar a las personas. Yo creo que lo que más importa es el sentimiento que quiero no transmitir. ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene de ser locutor? Exactamente lo que son 10 meses. Es muy poco tiempo, pero yo creo que lo que más importa es los ideales de cada persona. Por ejemplo, si me enfoco en mí como tal, a lo largo de estos 10 meses he tenido demasiadas pruebas que vencer. A veces dicen que un comunicólogo tiene que estudiar y enfocarse simplemente en la proyección de voz, en medios audiovisuales, creación de páginas web, fotografía y mucho más. Pero la experiencia que es como tal estar en una cabina de radio es muy diferente a la teoría o la práctica que ve uno dentro de la carrera. Es completamente diferente. ¿Por qué? Porque al momento de estar ahí, tienes que aprender a poder manejar todo el equipo. Entonces yo creo que más que nada, lo que depende son las ganas de querer uno aprender. ¿Conoce los formatos de la radio? Sí, sí los conozco. Si no mal me equivoco, son el público a quien va dirigido el programa radiofónico, por decirlo así, un medio juvenil, un medio infantil y demás. ¿Cuál es el formato que actualmente realiza? Hoy en día, el que estoy utilizando más que nada es el juvenil y en parte lo que es el público en general, basándose en medios de entrevistas, periodísticos y un poco de espectáculo. ¿Cómo podemos atraer a la audiencia a escuchar un programa de radio? El punto más importante yo creo que es colocarte en el lugar de la audiencia, en el lugar de los radioescuchas, a ti que te gustaría escuchar, cómo te gustaría que fuera una estación de radio y más que nada, yo creo que si tienes la posibilidad de ir a interactuar en campo con las personas, es mucho mejor salir a entrevistarlos, a preguntarles, a conocerlos más que nada y platicar con ellos acerca de sus gustos. Eso es algo que influye demasiado. Aquí no hay malas ideas, toda idea es buena para poder atraer audiencia. Si una no funcionó, la siguiente funciona mucho mejor. Sobre los errores se aprende. Y yo creo que también otro punto muy importante es la publicidad y marketing. Eso te ayuda demasiado. También incluso las personas pueden darte ideas y sugerencias para que tu audiencia pueda aumentar. Así que yo creo que más que nada es estar en contacto con todos los radioescuchas. ¿Cuál es la diferencia positiva que encuentra entre la radio y la televisión? Una diferencia muy importante en los medios radiofónicos es que estos se basan en audios subliminales para poder captar la percepción de la gente y en este caso poder cambiar su punto de vista. Los medios televisivos emplean mensajes subliminales ya sea a través de medios audiovisuales para influir en este caso en las acciones de los espectadores. Un claro ejemplo puede ser, tal vez hay empresas que se basan en ambos medios, medios audiovisuales, ya sea radiodifusivos o televisivos. No quiero meterme como tal en empresas, pero un ejemplo son las familias, ya sea Azcárraga o en su caso Salinas. Podemos darnos cuenta en que ambas tienen medios radiofónicos como medios televisivos. Una diferencia, o yo diría desventaja importante en lo que son los medios radiofónicos, es que se les olvida que también pueden hacer uso de material visual, que en este caso es publicidad y marketing. En muchas ocasiones se enfocan en simplemente medios de audio para poder llegar a la gente y se olvidan de este punto. Y la gran diferencia de lo que son los medios televisivos es que ellos se enfocan más que nada en lo estético y a veces se olvidan como tal del mensaje que quieren transmitir hacia las personas.
El 60% de las personas utiliza más que nada su punto auditivo para poder captar como tal el mensaje de las personas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, incluso no sé si en ese caso a ti te haya pasado. Yo soy de esas personas que en muchas ocasiones prende de la televisión y está con el celular, pero está atento a qué es lo que está pasando en la tele o incluso las noticias. A veces anda uno trabajando y estás escuchando la televisión en las noticias, ya sea el canal que tú quieras, tu canal favorito o lo que sea, pero a veces no necesitas ver como tal lo que está pasando y debes enfocarte en los medios de audio. Entonces muchas televisoras se enfocan en lo que es lo estético y se olvidan, o lo visual, y se olvidan de lo auditivo.